en esta sesión funjo como moderador y tengo una ponencia, cosa que haré a continuación. Quisiera presentar, por supuesto, al doctor Manuel Gil Antón. Todas y todos lo conocen. Es probablemente de los investigadores más mediáticos, en el buen sentido, porque es muy conocido Manuel y querido. Gracias, Marta. Pero me parece que en términos formales vale la pena recordar quiénes están de este lado hablando de la educación. Por un lado tenemos en las televisoras que hablan algunos, que bueno que lo hacen. De este lado está Manuel Gil Antón, que es un doctor en ciencias del CINVESTAB, del DIE. Es maestro en ciencias sociales, con especialidad en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por la FLACSO. Es licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor e investigador en la UAM, en Azcapotzalco e Iztapalapa por muchos años, y en los tiempos más recientes, de unos par de años para acá, forma parte del elenco de investigadores del Colegio de México en el Centro de Estudios Sociológicos. Manuel es además director académico del portal periodístico de Educación Futura, que es el espacio que nos está respaldando para la realización de este encuentro académico. Las líneas de investigación del doctor Gil son sociología de la educación, actores, procesos y estructuras en la educación superior, epistemología de las ciencias sociales y metodología de la investigación social. Entre sus publicaciones se incluyen muchos libros, probablemente el más importante, el de los que lo proyectaron, fue el de la reconfiguración de la profesión académica en México, tema en el cual es experto. Si queremos saber de profesores universitarios en México o de académicos en general, no hay sino que buscar a Manuel Gil. Tiene además de su obra académica o científica una amplia trayectoria en los medios. Tiene una columna, ha escrito en diferentes medios, actualmente escribe en el periódico El Universal, donde tiene una columna quincenal, y es seguido, tiene un Face muy exitoso. Sí, la verdad es que todos lo seguimos con mucho gusto. Bueno, él hablará en un momento, y yo les voy a contar un poco sobre lo que estoy haciendo. Me parece que no es justo que alguien no presente a Hugo. Entonces, es Hugo. Gracias. De las cosas que conozco que son más valiosas es que coinciden mucho los conciertos de Sabina. ¿O no? Así es, sí, es que Sabina es amigo nuestro. Es cierto. Entonces, bueno, Hugo trabaja, Hugo, voy a tratar de, porque sí, me parece mala onda, ¿no? Organizó esto, nos ha invitado y Hugo es un colega muy destacado en el Instituto de Investigaciones sobre la educación, la universidad y la educación. Es que me acordaba más del CESU, bueno, y del CEU también. Entonces, ha trabajado temas sobre universidades, democracia, gobierno universitario. Un colega al que apreciamos y creo que tiene una preocupación que lo honra mucho, que es generar espacios para tratar de estar en contacto con los estudiantes. Tiene libros, tiene artículos, no vengo preparado para presentarlo, pero yo creo que sí debemos de reconocer su invitación, su generosidad para dejarnos estar acá, para estar con ustedes y bueno, anticipamos una participación a todo dar. Yo incluso diría que
Démosle un aplauso porque Muchas gracias. Y es un aplauso para Manuel y para todas y todos ustedes. Yo quisiera comenzar. He preparado un texto que buscaré seguir en lo esencial para no desviarme con otras cosas y poder aprovechar el tiempo de la mejor manera. Por supuesto, para mí es una enorme satisfacción tener a Manuel en la mesa como compañero. Ver a colegas profesoras y colegas profesores de la facultad, de la universidad, compañeros del instituto, a mis colegas Imanol, Roberto, perdón que solamente, como no voy a decir su institución, puedo decir su nombre. Me da mucho gusto que estén aquí, a mis colegas del gremio magisterial que hoy están aquí, a las profesoras que han venido de Hidalgo, en fin, en fin, la verdad me emociona. Trajeron pastes para todos. ¿Sí? Fíjense que de Chiapas, sean bienvenidas, tamales de chipilín. Bueno, en fin, no acabaríamos. Van a salir de la Narvarte, el profesor Gil dirá de inmediato. Hace un par de meses, en una nota de prensa en La Jornada, me planteaba la importancia de que el sector académico pudiera expresarse de una manera más definida en este tema educativo. Y esto no significa que no haya voces claras y significativas. La mayoría de quienes estamos participando en este encuentro académico tenemos también esa condición de escribir en algún medio, Manuel de manera permanente, pero el resto de los que participamos aquí tenemos una expresión regular en los medios de comunicación, en la prensa mayormente, a través de artículos y de entrevistas. ¿Qué hace diferente esta nueva convocatoria? Desde mi punto de vista es que se trata de un encuentro que nos agrupa a una veintena de profesores y de investigadores que normalmente nos expresamos de manera individual o que formamos parte de otros grupos o de otras redes y que hablamos de otras cosas. Y esta vez lo que hemos pensado es en la importancia de reunirnos para hablar de la política educativa. Somos sujetos que venimos de diferentes instituciones, sí es cierto, de la UNAM, pero también del Colegio de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, de la Universidad Pedagógica, ya lo he dicho. En fin, la segunda cuestión es que este encuentro forma parte de un conjunto de actividades que, si bien no están necesariamente articuladas, sí expresan la clara voluntad académica de expresarse en torno al problema educativo. Tenemos este evento y el lunes el ISUB, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, tiene otro evento muy importante donde va algunos de las personalidades que ha venido a este evento, pero es un evento muy importante. La UPN está organizando otro evento. Hoy Alma Maldonado nos decía que se está abriendo un blog en Nexos. En fin, desde mi punto de vista lo que se está abriendo es la posibilidad de expresarnos a los estudiosos de la educación. Y en los estudiosos de la educación están ustedes, quienes están formándose, los profesores y profesoras del ámbito educativo, pero también la mayoría de quienes forman parte de la facultad y que tienen al hecho educativo como su materia de reflexión, como su materia de estudio. O sea, es un tema que nos convoca y que está siendo cada vez más relevante y que me parece que lo masivo que ha resultado su presencia y que han resultado la presencia de otros en otros eventos, da muestra fehaciente de la importancia que le estamos concediendo a esto.
No me canso de decir, son en el sistema educativo nacional, y dijo Peña Nieto hace 2 días, hay ahora 36 millones de niños y jóvenes. 1 de cada 3 mexicanos forma parte del sistema educativo de manera directa. Todos los demás, todos los otros millones de mexicanos, formamos parte de manera indirecta del sistema. Bueno, los que estamos aquí nos dedicamos a estudiar eso. Y la relevancia del encuentro académico se centra en esto, en poner de relieve lo que se piensa de la educación con base en el conocimiento, con base en el estudio sistemático. No estamos hablando de oídas ni de yo creo, lo que aquí decimos, que no va a misa, pero que es muy serio, está fundado en trabajos muy sistemáticos, muy rigurosos, y a eso nos dedicamos. Bienvenida, Raquel, por favor. Hoy la educación, esperamos que venga Raquel con toda calma, la educación está en el centro del debate. Y me aventuro con 2 ideas para entrar a lo sustantivo. Primera, el gobierno nacional ha demostrado una profunda incapacidad para plantear una propuesta con sustento pedagógico y fundada en el saber. Como es bien sabido, la estrategia gubernamental ha carecido de fundamentos conceptuales y ha descansado en una concepción política y económica que reduce el hecho educativo a una simple combinación de insumo y producto. Es decir, cuánto se invierte, cuánto se obtiene. La evaluación como eje de la llamada reforma educativa ha sido concebida como un simple ejercicio de contabilidad, en el cual se valoran los aspectos más superficiales de la educación y se ignoran sus aspectos sustantivos. Segunda idea, el gobierno nacional ha determinado una política educativa con base en una visión vertical y de espaldas a los maestros. Esto es, se ha desaprovechado la enorme fuerza del magisterio nacional y se ha establecido una línea de política educativa con muy precarios niveles de consenso y legitimidad. En este escenario es que tiene cabida la creciente polarización entre los distintos órdenes del gobierno y un magisterio nacional infravalorado y desestimado a la hora de construir las decisiones relativas a la educación nacional. En tal sentido, los maestros mexicanos y la sociedad toda se encuentran en una condición de incertidumbre que no favorece de manera alguna el desarrollo de las actividades sustantivas de los maestros. Hace un par de años, en esta misma aula magna y con la coordinación de Ana Salmerón, pero con la presencia de varios de ustedes, también Marcela, por supuesto, se planteaba que la reforma educativa podía ser analizada con base en 5 planos. Yo pensé, dije, ¿cómo agrupamos el tema de la reforma educativa? Y quienes han tomado clases conmigo pues se han enfrentado a esta división. No insistiré esta vez, no les repetiré lo que ya dije hace 2 años, pero sí, como hay nuevos, como hay de primer semestre, les voy a recordar que estas 5 dimensiones serían la política, la legislativa, la judicial, la mediática y la pedagógica. En estas 5 dimensiones es que comencé a pensar lo que estaba pasando en su momento. Como esta vez tenemos apenas unos minutos para tratar el tema, me concentraré en el plano político. Hace casi 3 años, el 1 de diciembre del 2012, en el discurso de toma de protesta, el nuevo titular del Ejecutivo Nacional se refería a la educación de manera enfática. Decía que la educación ocuparía un lugar central de su gobierno y que uno de sus 5 ejes sería el de la educación con calidad. En el discurso decía Peña Nieto, ha llegado el momento de la reforma educativa. Una nación basa su desarrollo en la educación. El capital humano, decía, es la base del desarrollo y progreso de un país. Esta es la razón por la que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. 1 de diciembre del 2012. Peña completaba su referencia a la educación planteando la creación del servicio profesional de carrera docente
y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La intencionalidad parecía muy clara, una concepción educativa inspirada en un muy vago criterio de calidad y una concepción formativa claramente limitada a la idea de capital humano. En tal sentido, la educación se asimilaba al mundo laboral y al mundo del mercado, desconociendo, borrando de un plumazo las potencialidades emancipadoras y sociales de la educación y concentrándola en el mundo del trabajo y de la productividad. La dimensión política de la educación integraba algunos elementos clave. No me referiré a todos, pero sí recordaré el llamado Pacto por México, presentado al día siguiente de la toma de posesión y suscrito por los principales partidos. También integró en su momento el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial Educativo aprobados en mayo y diciembre de 2013. En la dimensión política es que se concentraron también las acciones relativas al cambio cupular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a la persistente campaña para controlar y someter al influyente sector magisterial de todo el país. Asimismo, en esa dimensión política es que se insertaron las múltiples acciones de resistencia magisterial en las que de manera señalada caben las impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No me referiré al tema legislativo para fundamentar la propuesta de reforma y que incluyó la modificación de la Ley General de Educación o la aprobación de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la del Servicio Profesional. Y tampoco hablaré de los procesos judiciales seguidos a la maestra Gordillo, ni al embate de las televisoras, de la radio y de la prensa para avalar los argumentos del poder y para descalificar al Magisterio Nacional. Quiero, en cambio, atreverme con algunas líneas sobre los casi 3 años de política educativa. En el último tramo del 2015, los resultados de la tan anunciada reforma se imponen con crudeza y lejos de los avances prometidos bajo la etiqueta de mover a México, hoy se vive una gran incertidumbre en el terreno educativo. La verticalidad de las decisiones y la limitada visión de la evaluación, entendida mayormente como medición, son solo parte de la problemática. Otro serio déficit en este escenario es el que se refiere a la preeminencia de voces políticas y empresariales en las definiciones sustantivas de la educación. Y lo más grave, y que reitero, la inexcusable ausencia de las voces de los maestros. En los meses recientes, una sucesión de complejos hechos políticos expresó la profundización de la problemática educativa. No podríamos olvidar que en pleno proceso electoral, la evaluación educativa fue suspendida para ser reinstalada apenas unos días después. Tampoco podríamos olvidar la ratificación del rango constitucional de la evaluación y su asociación al impreciso concepto de calidad educativa. Todo ello, nuevamente, en medio de una fuerte campaña mediática que se oponía a la resistencia del magisterio. La última semana, la educación alcanzó su clímax y luego del deterioro en la salud del secretario Choaifet, el titular del Ejecutivo nombraba a un nuevo secretario que se encargaría de una hipotética segunda etapa de la reforma. Así, el operador de 1000 batallas, incluidas la aprehensión de la maestra Gordillo, o el diseño y la creación y negociación del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el señor Choaifet, cedía su lugar a un personaje egresado de la Universidad Iberoamericana y con estudios de maestría en la Gran Bretaña, y parece que sin más experiencia en el campo público que vivir en la Ciudad de México y haber fungido como coordinador de educación en el equipo de transición de Peña Nieto. Como ustedes habrán seguido, en el informe de gobierno presentado hace apenas 2 días, se recogen 2 temas directamente relacionados con la educación: la renovación de la infraestructura educativa a través de un programa financiero y la creación de un programa nacional de inglés. Al primero de ellos se refirió ampliamente Alma Maldonado, en términos de, sobre todo de incertidumbre, no sabemos de qué se trata. Hoy la prensa reporta a un subsecretario
olvídenlo, no es de educación, es de Hacienda, explicando el tema de la inversión en fondos para la infraestructura. Los temas sustantivos de la política educativa no se tocaron, están allí presentes. ¿Cómo abrir canales de comunicación, canales reales de comunicación con los maestros? ¿Cómo trascender el esquema sindical cupular aún vigente? El aparato está intacto y vigente, hubo un cambio de personas y ahí está todo como estaba antes. Y en términos de conducción política, ¿cómo garantizar que los altos cargos de la educación de veras sepan de educación? ¿Cómo enseñarles estos temas? ¿Cómo incluir expresiones más amplias y alternativas del pensamiento educativo? ¿Cómo dotar de un contenido educativo profundo y denso a la reforma? Bajo tal escenario, en el que sigue profundizándose la brecha entre gobernantes y gobernados, resultaría altamente imprudente que se postergue la tarea de construir una salida responsable a la problemática de la educación. Lo que hemos planteado recientemente y que seguimos insistiendo es en la necesidad de impulsar un diálogo nacional a favor de la educación, un diálogo en el que el saber puede ofrecer una buena plataforma para dar sustancia pedagógica y social a la reforma. Un diálogo en el que puedan escucharse las múltiples voces de la sociedad y no solamente las voces de quienes tienen un micrófono, una cámara. Bueno, ahora tenemos un micrófono y una cámara, pero es una organización sencilla y académica la que nos tiene. Necesitamos un diálogo en el que pueda construirse el consenso indispensable para impulsar reformas de corto y largo aliento, y necesitamos un diálogo, fíjense ustedes, en el que podamos recuperar esto que perdimos en nuestro gobierno y en quienes toman decisiones en términos de la educación, y que es la confianza. Necesitamos recuperar la confianza y pensar que esto puede ir hacia algún lado. Ese es el tamaño del reto que yo veo y que hoy me permito compartir con ustedes. Muchas gracias. Me pongo mi sombrero de moderador y presento a la doctora Raquel Sosa, que tenía, como les decía, un examen. La doctora Sosa, no sabemos si pasó el chico. ¿La muchacha? La muchacha. No le pudimos dar mención honorífica porque tenía 8.56. Pero era buena. Bueno. Yo les decía que Raquel es tremendamente sensible. Raquel es doctora en Historia, es maestra en Estudios Latinoamericanos y Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, de aquí de la facultad, el doctorado, así mismo. Es profesora e investigadora titular en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, ha tenido importantes cargos en la gestión pública de la Ciudad de México, es una destacada académica, pero no está de más decir que es una militante de la educación, una militante muy comprometida en términos sociales. Sus líneas de investigación son el pensamiento social de América Latina, violencia política y social en México y América Latina, los temas educativos, por supuesto, también están en esto. Tiene diversos libros, los desafíos del pensamiento crítico en América Latina o las ciencias sociales en América Latina. Es una querida colega y nos honra tenerla esta mañana también con nosotros. Yo quisiera darle la palabra a Raquel, se va llegando, es agarrarla en frío, pero como trae el vuelo de un examen, seguramente nos dirá algo. Muchas gracias. Un vuelo largo. Bueno, yo agradezco mucho esta invitación. No puedo no decir que es la primera vez que en la Facultad de Filosofía y Letras me invitan a hablar de educación y le agradezco mucho a Hugo haberlo hecho, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con que hay un pensamiento que ha sido proscrito, aunque exista, como decía nuestro querido compañero y maestro Sergio Bagú,
hay cosas que existen, pero no las queremos ver y no podemos ni hablar de ellas. Pero Hugo hizo una propuesta muy interesante y muy rica, que yo creo que es un buen hilito para comenzar una cantidad de reflexiones en este momento. Seguramente, y lamento mucho no haber podido estar ayer y en la mañana, habrá habido cosas muy interesantes con colegas a los que respeto muchísimo. Pero pensando en el hilito de la evaluación educativa, yo quisiera hacer algunas reflexiones. La primera de las cuales es, ¿qué significa hacer de la evaluación educativa el principio de la educación? Porque de esa manera ha estado programada. O sea, no es que la educación se evalúa en sus resultados, sino que la evaluación educativa inicia el proceso educativo o lo reinicia y le impone normas, visiones, conceptos, etcétera. Pero tomando el tema de la evaluación educativa, la primera pregunta que nos tenemos que hacer naturalmente es, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúan las intenciones, claro, debiéramos hacerlo, pero se evalúan los resultados. Y en un orden empresarial como este en el que vivimos hace 40 años, que es inclemente con los demás, pues tendríamos que empezar por evaluar cuáles son los resultados. Si yo asumiera, que no asumo, pero no desconozco la visión empresarial, diría que pues no sé qué empresa podría mantenerse con 40 años de resultados deficitarios. Al gerente de esa empresa había que correrlo y a lo mejor le tendrían que hacer un proceso penal por fraude. Oiga, señor, usted nos vendió que iba a llevar a nuestra empresa al éxito y que iba a hacer una cantidad de cosas muy importantes y resulta que pasó todo lo contrario. O sea, estamos en el más dramático momento de deseducación, en los resultados más feroces y en el estado universitario, para no decir de la educación básica, de teflón. Nuestros estudiantes salen todos de la universidad pensando que no saben nada, no se acuerdan de nada. No se acuerdan qué leyeron, no se acuerdan quiénes fueron sus maestros, no se acuerdan qué estudiaron en primaria. Yo no quiero hacer la prueba de la Facultad de Filosofía, seguramente aquí todos leen muchísimas cosas maravillosas, pero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la desmemoria, la ignorancia de la política pública. Doy un curso de políticas públicas en el posgrado de estudios latinoamericanos y cuando una compañera me dijo que iba a estudiar la energía, le dije, ah, muy bien, le dije, ¿y eso en dónde se representa? En México, ¿qué sector hace trabajo sobre energía? Le digo, parece que hay una Secretaría de Energía, ¿verdad? Alumna de doctorado me dijo, sí, parece que sí. ¿Y quién la dirige? Ah, no lo recuerdo realmente. ¿Y qué cosas hay en la Secretaría de Energía? ¿A qué se dedican? Blanc. Y que, pues parece que está una cosa que se llama la Comisión Federal de Electricidad, ¿tú has oído hablar de ella? Sí, claro. Y hay otra cosa grandota ahí en la Secretaría de Energía. ¿Qué cosa será eso? Se ignora, por no ser hecho propio, como dirían los abogados, el Pemex. Entonces, resulta que estamos estudiando unas cosas que no se sabe qué van a alimentar seguramente el directorio galáctico de los autores europeos y norteamericanos, pero no tenemos la menor idea de qué se está haciendo en México ni a qué nos tenemos que enfrentar si las cosas realmente quisieran cambiar. Y ese es el resultado principal de la política de deseducación de hace 30 o 40 años. Es decir, si juzgáramos a los empresarios que viven juzgando a todo el mundo, ¿verdad? Tendríamos que juzgar que han hecho un gran fraude a la nación. Y cuando yo hablo del Banco Mundial y hablo en todas las sesiones y alguien me dice, ay, el Banco Mundial, qué latoso, ¿para qué quieren estudiar el Banco Mundial? Pues por fin el señor Peña Nieto declaró públicamente hace 2 días que el diseño de su programa de presupuesto, espérense tantito lo que viene sobre la universidad y todos nosotros, lo hizo el Banco Mundial. Pero el Banco Mundial se ha sentado 40 años o 30 años en las mesas de decisión de toda la política pública de este país, todo,
desde la energía, el medio ambiente, la industria, el comercio, el transporte y desde luego la educación y la salud. Todos los conceptos del Banco Mundial se implementaron primero en las universidades y en nuestras universidades públicas. Desde aquellos años de 1984 en que se fundó el Sistema Nacional de Investigadores y que se introdujeron las evaluaciones de excelencia y se convirtió en un grupo de académicos respetables en los excelentes por definición de entonces y para siempre jamás, se adoptó en la universidad en todos los niveles y rangos y desde luego desde la licenciatura hasta el último nivel del posgrado, los criterios de eficiencia, competitividad, etcétera, 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 que no han dado lugar a mucho. Han dado lugar fundamentalmente a la construcción de la desmemoria, pero a la formación de una cantidad de generaciones de jóvenes que no tienen trabajo cuando salen de la carrera porque sienten y saben que aprendieron muy poco en la universidad. Hay un estado de simulación alegre, amable, colectivo, que ha poblado nuestro trabajo universitario ya durante muchísimos años, demasiados pienso, donde nadie se preocupa cómo llegamos a este punto y dónde estamos, cómo nos salimos de esta caparazón que ha sido tan infértil. Y desde luego ahora los empresarios, lean por favor a los empresarios, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó tan recientemente, en los últimos años, un artículo 2011-2012, de por qué había tanto desempleo universitario. Y la razón, dicen los empresarios, es que no se puede contratar a los estudiantes porque están desconectados, es que carecen de habilidades socioemocionales, ¿no? No saben referir a la gente como gente, no saben cómo tratar a un cliente, no saben cómo enfrentar un proceso de trabajo, ¿no? Y ese es un resultado de todo esto que ha ido pasando. Y cuando el desempleo universitario es muy grande, porque es grandísimo y es escandaloso, como es escandaloso el rechazo de los estudiantes, de miles de estudiantes, cientos de miles de estudiantes a que ingresen en la universidad, que es su derecho también. Cuando salen de la universidad y no encuentran trabajo, pues entonces se le ocurre al Banco Mundial una idea fantástica, muy novedosa, que es convertir a los estudiantes universitarios en competidores de los maestros de educación básica por plazas que sean semejantes, cercanas o algo así de lo que podrían ganar con una beca de estudios. Y ahí vamos a tener miles de muchachos universitarios queriendo entrar a dar clases en la escuela básica a la que ya ni se acuerdan que asistieron, es más, no se acuerdan del nombre, pero no importa, ni del lugar donde estaba. Pero eso ha ido ocurriendo con el sistema universitario que domina grandes instituciones universitarias el día de hoy, en la UNAM, en el Colegio de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Pedagógica. Son las que han elaborado los planes y programas de estudio que se aplican en la educación básica y que son, perdonen ustedes, además de los, ya no me acuerdo cuántos millones de errores tenían los que hizo el engañifa de Choifet, pero millones, más millones que los libros de texto, resulta que son infumables, son impresentables, porque ser un profesor universitario no significa que se conozca en absoluto lo que es impartir educación básica. Las normales, que ahora, díganme ustedes, quieren destruir las normales, terminarles de dar la puntilla y convertirlas en escuelas superiores universitarias como la pedagógica, no son modelos educativos que puedan representar y presentar a los estudiantes de educación básica los problemas fundamentales que les permitan salir adelante, conocer y no solamente aprobar de manera simulada. Yo asistí hace unos cuantos años, unos 3 años, a un congreso maravilloso que se hizo en Taiwán, Sociología de la Educación, y mis compañeros de Sociología de la Educación
presentaron en ponencias de lo más serias, yo tuve que dar mi parte también, sobre cómo se simulaban las evaluaciones educativas en el mundo. Los campeones son los chinos. Nadie mejor que los chinos para simular los resultados de los exámenes. Segundo lugar, muy pegado a los chinos, los Estados Unidos. Pero Taiwán, es decir, díganme América Latina, toda Europa, la mayor parte de los países muy diestros en esquemas de simulación. ¿Qué son esos? Bueno, pues se entregan las pruebas y los maestros entregan los resultados a los alumnos cumplidamente. 2, pues algunos se aprenden de memoria, algunos reactivos. 3, etcétera, ¿verdad? Se roban las pruebas. 4, los estudiantes tienen en el pizarrón los resultados de las pruebas para que vayan consultándolos, etcétera. Son un absoluto y completo fraude. Yo, como soy una investigadora obsesiva, entonces el otro día puse a mis alumnos del posgrado de latinoamericanos sobre educación a que hicieran unas cuantas respuestas de la prueba PISA. ¿Y qué creen? Que reprobaron todos. No tenían la menor idea. Pero les quiero decir, porque nadie lee esas pruebas, pero yo sí las leo, que entre las preguntas importantes de la prueba PISA para demostrar si se tiene conocimiento del español, es que los niños de primaria, pobres, y yo me enojo y me indigno terriblemente solo de pensar en los nervios que pasan esos chiquitos para que les salgan con este fraude, tienen que decir si conocen y entienden los riesgos a la salud que vienen por el uso continuo de teléfonos celulares. Tienen que decir si saben la secuencia de pasos del armado de un globo aerostático. Preguntas muy fundamentales, naturalmente, que deben conocer todos y que no hay que preocuparse, ¿verdad? Porque seguro que ustedes sí las conocen y las entienden muy bien, no me detengo en eso. La señora Silvia Schmelkes, que es la actual directora del Instituto Nacional de Evaluación, que ha cobrado muchos millones de pesos a lo largo de estos años y antes, viene de muy lejos, fue empleada de Fox y fue la inventora en México de las universidades interculturales, un invento un poco tenebroso, para decirlo suavemente, de la UNESCO y de la OCDE, ¿verdad? Para migrantes en Europa, como los sirios que están llegando a Turquía, pues lo que necesitan naturalmente son cursos de civilización para llegar a Turquía o Alemania, etcétera, que aprendan esa lengua, en fin, y pues que se comporten como personas civilizadas y no les dé por llegar en barcos, ¿verdad? Que son antihigiénicos y peligrosos, etcétera, y si no tienen papeles, pues no pueden entrar a estos países civilizados. Todo ese conocimiento se imparte en las escuelas interculturales europeas. Y aquí, gran invento de la señora Schmelkes, nos vino a traer, como que trajo los espejitos de España, ¿verdad? Nos vino a traer ese invento para que se pusieran en las zonas indígenas del país, junto a nichos de inversión, estas escuelas para que los indígenas aprendan a comportarse con los inversionistas y los consideren pues parte de otra etnia que hay que respetar y con la cual hay que convivir, etcétera. Escuelas en las que ojalá se estudiara alguna lengua indígena, pero eso es inexistente, y donde las carreras básicas pues no se conciben, mejor unas cosas que se llamen como las ciencias de la complejidad, etcétera, etcétera, que ahora ya tiene un edificio aquí en la UNAM, debe ser una cosa muy notable hacer eso, ¿no? Y que cuesta naturalmente algún dinero. Entonces, ¿qué debiéramos evaluar antes de ninguna otra cosa? La intervención empresarial en la educación. No podemos evaluar otra cosa porque es el único referente que tenemos. Muchos de ustedes no conocieron antes la historia de la educación y a lo mejor han dado crédito que esta idea de la competitividad y la eficiencia y la productividad, etcétera, lleva alguna parte, pero por favor empecemos a hacer las pruebas en la universidad de que eso no lleva a parte ninguna. Y ojalá quienes trabajan, ya han trabajado en la elaboración de planes de estudio de las escuelas básicas desde la universidad, se acomidan alguna vez a ver cuáles son los resultados de esos programas que han formulado.
Yo quisiera encontrarme con los que elaboraron, en particular es un trauma mío, el programa de matemáticas de tercero de secundaria, porque resulta que de veras, la regla de 3 nomás, la raíz cuadrada, nomás no se la logro explicar a nadie, mucho menos yo. Y pasé por la primaria y la secundaria, etcétera. Para no decir lo que es la historia de México o lo que queda de la historia de México. Porque a estos señores se les ocurrió que era muy latoso eso de que los muchachos estuvieran estudiando fechas y cosas que no servían para nada, y a eso le llamaron la memorización. Y resulta que la memoria desapareció. El libro de primero de primaria de español es un libro de instrucciones para que los muchachitos aprendan rápidamente a quién tienen que obedecer. El libro de cuarto de primaria de historia dice, la llegada de los españoles. Los españoles llegaron a México, un párrafo de 10 líneas. Los españoles llegaron a México y se encontraron que muchos pueblos indígenas odiaban a los aztecas porque eran muy malos gobernantes. Acto seguido decidieron derrocarlos, cosa que nos alegramos de que se derroque a los malos gobernantes, ha de aclararse. Y luego, pues los españoles, ¿qué hicieron mientras tanto? Observaban la situación atentamente. Ya le dio, ya se pegó, ahorita ya se cayó ya se murió el otro. Nada más observaban. Después ya que se acabó la matacinga, pues como ya de por sí estaban aquí, se quedaron. Entonces vino otra cosa rara que pasó, ya los que quedaban vivos todavía se murieron de una serie de epidemias. Fin de las 10 líneas. Los españoles se quedaron porque tenían mayor tecnología y mayores conocimientos avanzados. Bueno, por favor, pero díganme ustedes cuántos, ojalá aquí en la Facultad de Filosofía y Letras todos han leído a Bernardino de Sahagún o la traducción en La visión de los vencidos de Miguel León Portilla y otros textos que nos digan algo de lo que no pasó de esa manera. Para solo dar un ejemplo, pero hay muchísimos. Entonces, yo diría que si evaluamos a los estudiantes, evaluamos al Banco Mundial, evaluamos a los empresarios, por cierto, quienes están supervisando los exámenes de los maestros en este momento son nada más y nada menos que los de Mexicanos Primero. Todos los exámenes, métanse por favor al perfil de los educadores científicamente elaborado y que está en la página de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, el perfil de educadores es un documento de 319 páginas, yo sí tuve el cuidado de leerlo, y en ese perfil de educadores, un señor aplicó el conocimiento científico que ustedes también han de conocer, de corta y pega. Entonces, todos los perfiles de todos los niveles educativos son exactamente copiados, pero claro que esa persona o esa serie de personas científicas deben haber cobrado una buena cantidad por un estudio tan científico de 318 páginas. Y acto seguido están quienes van a supervisar la evaluación educativa, mexicanos primero y mexicanos primero en todo el país y en todas sus formas, nadie más. La Unión Nacional de Padres de Familia va a algunas escuelas. Esos son, ¿no?, a los que hay que evaluar. Y los maestros y las maestras son un ejemplo notable, extraordinario del valor, de la integridad y de la lucha contra la adversidad que de veras debiéramos reconocer todos y hacerles todos los homenajes posibles. En primer lugar, y solo para dar una prueba de esto, si de veras se hubieran interrumpido todas las clases en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Puebla, en la Ciudad de México, habría un caos peor que el que produjo la tormenta de ayer en la tarde, ¿no? Simplemente una indicación que las escuelas, a pesar de las carencias y a pesar de todo, siguen funcionando, es gracias a una labor titánica de maestros y maestras que se baten contra todo, pero particularmente contra la estulticia de autoridades ignorantes y que tienen que llenar formatos, pasar las pruebas, hacer no sé qué, ir a los exámenes, verse amenazados. Y yo he dicho siempre que los maestros tienen que ser los principales objetores de conciencia
de este régimen bandido, de privatizaciones. Miren qué, ¿cómo llamarlo? Qué tupé, poner en la Bolsa Mexicana de Valores para que se emitan bonos la infraestructura educativa del país. ¿De veras? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no? Que no ya se nos fueron la sangre en las venas a todos, que no podemos decir esto no puede seguir así. Y estos maestros pues hacen clases de todo, de geografía, de historia, de civismo. Los libros de texto les ayudan poco y muy poco. Yo les he recomendado que no los quemen porque son muy buenos para entender cuando hay faltas de ortografía y detectarlas, o problemas de conocimiento insalvables, etcétera, etcétera. Pero ya hay experiencias de elaboración de otros libros de texto. En todo el país están surgiendo propuestas alternativas, realmente alternativas, basadas en todas estas deficiencias tremendas. Entonces, claro que hay que reconstruir, y hay que reconstruir de abajo para arriba como se hacen las cosas, hay que reconstruir desde los planes y programas de estudio. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué nos sirve para salir de este hoyo negro? ¿Qué conocimientos, de qué conocimientos podemos echar mano? ¿Cuál es nuestra memoria? Y yo aquí quisiera decirles pues que la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo hice mi doctorado, que por cierto les pareció muy mal a los historiadores, que esto de que viniera una socióloga y si quisiera doctorarse en historia les pareció muy mal y me hicieron hacer toda la carrera de historia, que me permitió desde luego conocer a mis maravillosos maestros, muchos de los cuales ya son fallecidos, a hacer verdaderamente trabajo de historia como se hacía antes. Pero pues sí, ya no están el maestro Lemoine, el maestro Bosque, el maestro Ortega y Medina, maravillosos maestros, pero me parece que la vinculación entre la historia, la filosofía y la pedagogía son esenciales para sacar adelante un programa de estudios. Yo tengo allá en Ciencias Políticas alumnos de pedagogía. Y los alumnos que son mis alumnos de maestría o de doctorado, que van a tomar un curso, me dicen, maestra, eso que usted dice, jamás nunca lo hemos leído en pedagogía. ¿Por qué no leemos a los grandes, extraordinarios pedagogos mexicanos? Grandes, grandísimos. El primer gran promotor de las evaluaciones educativas de otra manera fue Benito Juárez, que hizo la Ley de Instrucción Pública, que se publicó en 1872 y donde establece un principio elemental que yo me sabía, yo crecí todavía en una universidad que pensaba otras cosas, que es que la evaluación se tiene que hacer por pares y debe ser un estímulo y no un castigo. Primer principio. Siguiente principio, toda esta trayectoria de los liberales anticlericales obsesionados, Altamirano se quejaba de que en las escuelas, pues que no había escuelas para empezar, pero que las escuelas anexas a las parroquias se enseñaba a leer con el catecismo del padre Ripalda, que nos merecíamos algo más. Por eso se pusieron a escribir historia patria, porque sobrevivieron a estas, digamos, a las invasiones extranjeras y a todos los ataques. En la Revolución Mexicana se plantearon cosas extraordinarias. Muy mencionado en los debates de la Constitución, Francisco Ferrer Guardia, gran pedagogo asesinado en España en 1908. Pero también se leía John Dewey. Las misiones culturales tienen una influencia muy grande del pensamiento de Dewey, porque Dewey decía que había que conocer y que aprender de la experiencia, y que la comunicación y la experiencia eran esenciales. El señor subsecretario de Educación Básica del año 1927, Moisés Sáenz, que a lo mejor ustedes ni han oído nombrar jamás, en vez de ser, miren, ¿quién es el subsecretario de Educación Pública de ahora? ¿Ustedes saben de Educación Básica? ¿Alguno sabe? Miren qué bien. Entonces, el subsecretario de Educación Básica en este momento, en México, es el antiguo director de rentas de la ciudad de Toluca. Una experiencia educativa muy formativa y que le permite tener visión de lo que es la primaria en el conjunto del país y la secundaria, ¿no? Pero ese subsecretario de Educación Básica hizo un programa en Carapan,
un modelo educativo basado en la experiencia. Y son las misiones culturales, las normales rurales, la escuela normal socialista y hasta el plan de 11 años de Torres Bodet. Los fundadores del conocimiento educativo. Y eso basado en las comunidades, en la experiencia, en el trabajo, etc. Y eso fundó escuelas educativas en toda América Latina, se conoció en todo el mundo, es ejemplo de todo el mundo. Entonces, para empezar a ver al futuro, en vez de ver el futuro desde el Banco Mundial o la Bolsa Mexicana de Valores, llamada mexicana nada más por una costumbre muy extraña, veámoslo desde nuestra historia y veámoslo desde nuestro futuro y plantémonos cómo refundamos el conocimiento, cómo refundamos las escuelas, con qué filosofía, con qué visión, y no nos conformemos con eso que tenemos, que es de una pobreza inaceptable para un país tan extraordinariamente rico en patrimonio cultural y material como México. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la vital participación de la doctora Raquel Sosa, aleccionadora. Vamos a darle la palabra al doctor Manuel Gil, que se ve que ya está encontrando su texto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Voy a poner el cronómetro le agradezco mucho a Hugo y sobre todo a ustedes que estén aquí. Y también quiero saludar a las personas que nos siguen por la transmisión de Educación Futura. También quiero decir que participo hace años en el Seminario de Educación Superior que tiene esta universidad y en el cual hemos discutido algunas de las cosas que hoy diré. Seguramente no con la precisión con la que debería hacerlo, pero sí con la gratitud por ese espacio de reflexión tan bueno y al tiempo tan jubiloso en términos de un saber que nos funda en la ética para seguir vivos, ¿no? Tomé de la propuesta de Hugo el primer rubro que se llama la propuesta de reforma educativa del régimen actual. Y la siguiente pregunta lo que hice fue si en efecto ha propuesto una reforma educativa el régimen actual. Es decir, me parece que es algo que hay que dilucidar. A mí me parece que responder este asunto no es algo simple. No es algo que podamos responder de una manera sencilla porque implica muchas cuestiones. Y lo que estaba buscando, Hugo, era una frase que hoy cita Villoro en el artículo, citando a Lichtenberg, que es un físico del siglo XVIII, y creo que es interesante lo que dice. No son las mentiras francas, sino las refinadas falsedades las que torpecen la expresión de la verdad. Yo parto del hecho de que nosotros podemos decir que no es una reforma educativa, pero se ha generado una refinada falsedad que está entorpeciendo la expresión de la verdad, porque lo que ha hecho el gobierno no son mentiras francas. Y creo que hay que aceptar que en la discusión de la opinión pública estamos sumamente, es decir, nos han ganado, tienen los recursos, la idea de que sí ha ocurrido una reforma educativa. Por lo tanto, una de las cuestiones más importantes que tenemos que pensar es cómo podemos generar lo que Imanol llamaría una nueva hegemonía que desmonte lo que la sociedad en México conoce ya
como reforma educativa y que uno pudo ver, por ejemplo, ayer en el Universal, la página completa, unas 10 o 15 fotos del presidente rodeado de muchachos con sus tabletas, en serio, en instalaciones impecables. Es decir, esto se está jugando no solo en los medios, no solo en la opinión publicada, se está jugando, creo, en el terreno de lo que la sociedad considera que sucedió. Y lo que se ha hecho, me parece, es una conjetura, nos coloca en esta cuestión de que hay una refinada falsedad que está entorpeciendo la expresión de la verdad o de las distintas verdades, y creo que desde los estudios, desde los que tenemos algún espacio para proponer otras maneras de pensar, tenemos que entender, no estamos ante un asunto simple, no es un plan mal pensado, es una batalla por la conquista de una dimensión en la que ocurra la reforma más importante, dicho en el informe, que en general es la que les está quedando ante el fracaso de algunas otras, ¿no? Entonces, la primera cuestión que yo quiero proponerles es que la cuestión está difícil. Precisamente por ello, uno podría decir, bueno, no ha propuesto una reforma educativa el régimen actual, no es un problema simple, en los medios, por su poder, pero también por la manera en que se ha llevado a cabo lo que se ha llevado a cabo, da la impresión de que sí han cambiado mucho las cosas. ¿Por qué nosotros decimos que no es una reforma educativa? Muy sintéticamente hemos insistido en muchos, ¿no?, en que es una reforma administrativa al respecto de la gestión escolar que modifica, en ese sentido, reforma los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal que pertenece al magisterio. También hemos señalado que más que recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, lo que hace es la renovación la renovación, digamos, con bastante de lo anterior, del pacto corporativo con el sindicato. Hasta el punto que uno de los logros de la reforma educativa ha sido apoyar al CENTE para que termine con la 22. La cosa está más, a mi juicio, políticamente más compleja, porque, ayer lo decía bien Alberto Arnaut cuando decía que la evaluación se ha vuelto obesa, que el CENTE tiene más o menos un acuerdo en términos de yo no puedo parar la reforma, pero te capacito para que pases el examen. Y de que pasas, pasas. Es decir, el CENTE está generando y otros actores están generando las academias Guillot para prepararse para el examen de la idoneidad, ¿no? Ahora, yo creo que lo que hay que tratar de hacer para, en la medida de lo posible, digamos, ganar la percepción de lo que ocurre, es que si se tratase de una reforma educativa, tendría que tener algún planteamiento sobre el problema educativo que enfrentamos. Y yo quiero proponerles que, en efecto, en la escuela mexicana, en el sistema escolar que se ha generado a lo largo de muchos años, se aprende poco, se aprende mal y aprenden muy pocos. Según los resultados del Planea, que son, digamos, los resultados oficiales últimos, lo digo muy rápido, 6 de cada 100 muchachos están solo 6 de cada 100 han logrado, después de 12 años de escolaridad, según este examen, tener sólidos sus conocimientos de lógica y matemática.
o de lógica sobre la cual se sostienen las operaciones básicas, y solamente 12 de cada 100 logran lo que se espera en materia de lectura y comprensión. Pero, a su vez, los que sí lo consiguen, ¿no? Perdón, los que no lo consiguen, es decir, los que están en el nivel más bajo de la escala del examen, el 51% no tiene dominio básico, ni siquiera básico de matemáticas, y 43% no tiene dominio básico de lectura y comprensión. Ha de ser interesante, y ustedes son pedagogos, yo no, un aspecto que no hemos reflexionado, que pasaba con Enlace, que pasa con Planea. ¿Cómo podemos acercarnos a ver cuál es el impacto que tiene la forma en que se responden estos exámenes cuando no están teniendo, digamos, consecuencias en el transcurso escolar? Es decir, ¿qué tanto nos está diciendo lo que se sabe? Es un experimento más, un asunto más de orden de investigación. Pero lo que yo quisiera recalcar aquí es que se aprende poco, mal y pocos, porque el Planea tiene una parte en la que dice, a ver, si el 12% a nivel de promedio nacional trae broncas de lectura, lenguaje y comprensión, ¿qué pasa cuando, 12%, cuando separas a las comunidades escolares que están en sitios con muy alta marginación? Ese 12 se reduce a 7. Y cuando vas a las que no tienen marginación, sube a 15. No quiero decir que 7 y 15 sean una gran diferencia, pero nos está mostrando el impacto en un sistema escolar en general con problemas que tiene un sesgo fuerte por la desigualdad. Y en matemáticas, los que logran el nivel deseable son, el nivel más malo, perdón, estoy un poquito con mis notas. Si el 51 es el promedio nacional, 64% de los más pobres y 48% de los que tienen mejores condiciones de contexto en matemáticas, y una cosa muy parecida en español. Entonces, yo creo que hay que ganar el asunto de que el problema es que tenemos un sistema educativo que es inequitativo, porque no cumple con las dos condiciones para que lo sea. Una es que no haya barreras al acceso, y la otra es que no esté determinado el avance y el logro escolar por el origen social. En ese sentido, nuestro sistema más o menos genera que de cada cohorte que inicia primaria, solo lleguen la mitad de ellos a terminar la prepa, y luego cuando terminan la prepa tenemos resultados de aprendizaje de aprendizaje escolar, no aprendizaje para la vida, que eso es diferente, bastante bajos, ¿no? Entonces, como ese no fue el problema educativo que enfocó la actual administración, sino que también se le fue, digamos, el hecho de que cada año en el país 1 millón de muchachos abandonan la escuela, lo cual significa que, digamos, hay 33,000 salones que al inicio están llenos y al final están vacíos, que si los ponemos en fila de a 10 metros nos da 333 kilómetros de ruido el primer día de clase y polvo el día final. Entonces tenemos un sistema que, lejos de contribuir a paliar la desigualdad, la profundiza, ¿no? Entonces, si ese no fue el problema visto, sino que el problema consistió en un diagnóstico que tiene una falla estructural, consideró que la única causa y por lo tanto la solución de los problemas educativos reportados en PISA, en Enlace, en todos lados, era solo las profesoras y los profesores del país, que a ellos se debía esta situación, y por otro lado, que
se instala como solución, dado que es unicausal el problema, una solución que es la evaluación incesante, pero no idónea, para calificar a quienes son idóneos, que es una de las grandes problemáticas que tiene este proceso de cambio. Si además surge con ausencia de socios en el magisterio, que por cierto, como cualquier gremio, el magisterio tiene personas muy comprometidas, muy profesionales, pero también, y no solamente las cúpulas sindicales, tiene como mi gremio un sector de personas que tenemos que hacer mucho esfuerzo para cambiar, y no solamente, digamos, no solamente es una cuestión que viene de fuera, sino que nosotros tenemos también que dejar zonas de confort, etcétera. También en el magisterio lo he platicado con muchos profesores. Y luego lo que ha hecho es, a partir del informe de antier, creo, cuando fuera, es decidir, como resultado del censo, que tiene que resolver la infraestructura, ¿no? A través de los bonos en la bolsa. Al fin de cuentas es una forma de endeudamiento, probablemente conectada con las Afores, o sea, una cosa que tenemos que estudiar más. Y entonces me da la impresión que estamos teniendo ya consecuencias, por ejemplo, nada más voy a dar una, muy peligrosas. Así como Enlace se convirtió en el currículum de las primarias para pasarlo, y PISA se ha convertido en el currículum mundial para competir por el primero o segundo lugar, aunque sea de la región o de la cuadra, a mí me ha asustado mucho que el marco de la reforma de la educación normal tiene como primer objetivo formar profesores idóneos. Es decir, como hay un verificentro que son las evaluaciones para la idoneidad, estamos construyendo de la normal, que es un proyecto educativo, un proyecto pedagógico, lo estamos construyendo como esos sitios que previo a la verificación decían de que pasa, pasa, ¿no? Y estaba garantizado que en el momento, creo, en que el proyecto de las normales se reduzca a preparar profesores idóneos, estaremos en problemas, y muestra que una reforma educativa que no atienda al problema de que no estamos generando ambientes de aprendizaje en los cuales el talento de la mayoría de los mexicanos que existe y que se desarrolla crezca más, como no está ahí, está jugando a la simplificación. Decía un colega, disculpe, no recuerdo el apellido, que decía que cuando una métrica es universal y muy precisa, genera dos efectos. Uno, se cumple, y dos, se simula. Y cuando, a pesar de que el dicho de que la victoria no es argumento, se dice que los profesores ya aceptaron la evaluación porque cientos de miles están siendo evaluados, bueno, pues es que si no pierden el empleo. Entonces, eso no es una cultura de la evaluación. Entonces, yo nada más quisiera cerrar diciéndoles que, dos cosas. Hay, además de todo esto, un problema de articulación de las medidas. Y para eso quiero desenterrar del baúl de los recuerdos una teoría que es una teoría que en el 2006 propuse y que no entiendo por qué no ha generado el premio Nobel, pero procuraré, ¿no? Y es parte de la anécdota de un señor gallego, ¿no? Nemesio, primo mío, que le habla a Julia pidiéndole auxilio porque lleva 5 o 6 horas sin poder armar un rompecabezas. Y la señora le dice, bueno, mañana te voy a ver. No puedo más, ayúdame, ¿no? Y le insiste tanto que Julia va a la casa de Nemesio, allí en Chantada de Lugo,
¿no? En pleno corazón del país gallego, y estoy bromeando, y como Julia es experta en armar rompecabezas, ve las piezas, ya le había dicho, fíjate en la caja y haz las orillitas, ¿no? Y decía Nemesio, ¿saben qué? No, ¿sabes, Julia? No, ni alcanzo eso. Cuando llega, se encuentra que están las piezas, está la caja, y dice, ay, Nemesio, eso no es un rompecabezas, es una caja de cereal. Y el tigre Toño no es lo que tú tienes que hacer juntando las hojuelas. Un problema que esta pequeña alegoría, anécdota, como ustedes les quieran llamar, a mí me ayuda a pensar, es que esta reforma educativa, precisamente por no serlo, lo que no tiene es el marco de un proyecto de transformación de las posibilidades de aprendizaje en las escuelas públicas del país. De tal manera que no vamos a generar lo que dice la caja, que es una reforma educativa, si tratamos de que embone un mal diagnóstico con una pésima organización de la evaluación, con ausencia de socios, con un modelo para resolver la infraestructura que no pasa por la responsabilidad estatal de comprometerse a hacerlo, y sin un horizonte de proyecto educativo que permita no tener las hojuelas de maíz, sino tener piezas que se puedan ir articulando para lograrlo, ¿no? Tengo la impresión que, además de todo esto, las acciones están desarticuladas, pero cada acción está contribuyendo a la construcción social de la existencia de la reforma. Las millones de tabletas, 50.000 millones para infraestructura, la cárcel de la profesora Elvester, la derrota de la 22, ¿sí me explico? O sea, ahí está apareciendo ante algo más que los que comentan a favor de ella, está generando una percepción social de que está ocurriendo algo muy importante en la educación. Terminé diciendo que en una reunión que tuve en Parral hace un tiempecito, en una normal, me dijeron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dado que la reforma constitucional es un hecho, sobre todo el cambio en la fracción del 73 que hemos descuidado en el análisis, que es que le otorga al Congreso de manera monopólica la regulación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente del país, fuera del apartado A y el apartado B del 123, dada la fuerza que tiene la transformación, me parece que urge proponer en qué consistiría, y aquí el magisterio creo podemos hacerlo, en qué consistiría en efecto una reforma educativa que valiera la pena, que propusiese lo que los profesores dicen, no estoy en contra de la evaluación, estoy en contra de que me evalúen así, porque en 8 horas, sudando en Parral porque hacía calor, digo, los profesores en una jornada del sábado de 8 horas, después de 20 años de trabajo, tenían que responder un examen y subir 4 rúbricas o alguna cosa así, para que los nones, que no son pares, los calificaran, y con eso se evaluaba el desempeño de 20 años. Decían, sí queremos la evaluación, pero no así. Y luego, ¿cómo hacer para generar, por los canales que tengamos, un modelo de reforma educativa que gane la discusión y que vaya en paralelo a ganar ese espacio social?
No está el magisterio en contra de una reforma educativa que el país requiere, está en contra de esta, no está en contra de la evaluación, sino de esta, y tiene una propuesta de reforma educativa diferente, con un sistema de evaluación alternativo y más exigente que el actual, pero hecho por los que saben de ello, ¿no? Y que se comprometa con el país a generar el máximo desarrollo del talento mientras se transcurre por la escuela. Me parece que si no, esta sofisticada verdad seguirá ocultando la falsedad de lo que está ocurriendo y que junto con la denuncia a lo que ocurre, junto con la demostración de que la acumulación de acciones no genera un marco de reforma, no genera el rompecabezas, y no es posible hacerlo con las hojuelas, sino que tienen que ser piezas, y unas piezas pensadas en torno a ese marco. Si no conseguimos por todas las vías, digamos, acercarnos a un sector social que apoye una reforma educativa en serio, estamos quizá siendo vistos por una gran cantidad de integrantes del país como personas que no quieren que las cosas cambien, que no quieren la evaluación, que se resisten a cualquier escrutinio y a cualquier mejora. A mi juicio, en términos políticos, ese es el frente que necesitamos construir junto con toda la crítica. No digo que sean diferentes, digo que le está faltando una pata a la importantísima resistencia con propuesta de lo que está ocurriendo como verdad y que solo está ocurriendo en los comerciales y en las páginas de inserciones pagadas en el diario y en la reunión de los amigos del presidente que le aplaudieron 10 veces por esta reforma que no lo es. Gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Gil. Yo quisiera abrir una ronda de intervenciones de ustedes. Recomendaría, felizmente hemos contado con tiempo suficiente para escuchar las presentaciones de la doctora Raquel Sosa y del doctor Manuel Gil, y quisiera que nos dieran la oportunidad de tener preguntas a poderse precisas, afinar bien los dardos, aprovechar que están ellos, y dar tiempo a que salgamos para la siguiente mesa. Están ya aquí nuestros colegas, está la doctora Etelvina Sandoval, que ya está por allá, el doctor Roberto Rodríguez, el doctor Imanol Ordorica, la doctora Salmerón de la casa, que es quien llevará la doble tarea de moderar y de comentar. Entonces, ahora si están saliendo está muy bien, no que se vayan, por supuesto. No los invitaré a que se vayan como hice ayer, que me criticaron mucho mis compañeras profesoras, todavía me siguen criticando. Pero no, lo que decía que estaba bien es que en este pequeño receso simbólico se hizo un poquito de ruido y ya, vamos a pasar entonces. Hay una mano por ahí arriba, hay otra mano por acá, y 3 manos, 4 ya, 4 si me permiten. Yo pediría, y 5, a ver, 5. Vamos a hacer 5 intervenciones. Solamente les pediría una cosa, una intervención de 1 minuto cada quien. Tú primero, Verónica, sí, ya los tengo claro, no se me va, pero sí 1 minuto, y entonces nos dará la posibilidad de que hablamos más todos ustedes. Adelante, muchas gracias. Bueno, lo voy a hacer como lo hacen los diputados, ¿no? Miren, rápidamente, lo más rápido que puedo. La doctora
¿sí? Sí, sí. La doctora Raquel Sosa, entrañable, tuve el gusto de conocerla en un evento de ALAS, Asociación Latinoamericana, y yo no sé si aprendí como maestra, pero me fui con mis alumnos en el metro para ver qué iban a decir sobre posmodernidad y neoliberalismo, y bueno, dijimos, algo tenemos que aprender, porque al parecer esas cosas tienen que ver con la educación. Y yo no sé si aprendí, pero algo que puedo decir hoy a partir de lo que pude construir es que un rasgo esencial de la dichosa reforma educativa es la posmodernidad, ¿no? Y por lo que quiero decir aquí es la gran genialidad, por no decirle perversión política de esta reforma, como las demás, es que todo se coloca a futuro, es decir, no podemos verificar en el momento, solo en la cabeza de los locos que lo implementan, o cuando se dice en el informe que estamos avanzando con la reforma, es posible verlo, pero los procesos educativos, como bien sabemos, son a mediano y largo plazo. Otra cosa que ayer dije, pero ya no se escuchó por el ruido y por muchas cosas, miren, hasta nerviosa estoy de tener que hablar en un minuto. ¿Qué hay de la desmotivación de los maestros, no? Yo les puedo compartir, si bien ahora ya no soy maestra de primaria, conozco mucha gente, que los maestros se sienten vejados, los maestros se sienten humillados. ¿Cómo es posible que presenten, los que se han presentado a ser evaluados, entre comillas, examinados, diría yo, que los pongan con muchachitos que salen de no sé qué escuelas tipo Conalep o de otros lugares para vigilar a los maestros, ¿no? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de la desmotivación de los maestros? Y de ahí lo que quería yo desarrollar, hasta lo anoté para no tardarme. Yo veo que hay una construcción social de carácter mediático en donde prevalece un manejo maniqueo de los maestros, esta idea de los buenos y los malos, ¿no? ¿Quiénes son los buenos maestros? ¿Quiénes son los malos? ¿A partir de qué se determina esto, no? Pero como bien diría en algún texto, me parece que es tarea docente, Ángel Díaz, se ha presentado desde quizá la década de los 80 una idea del maestro, se ha construido o querido construir una idea del maestro como una especie de parásito social, bueno para nada. ¿Y qué se dice de su trabajo? Se dice que es un trabajo lleno de vacaciones, esto no lo digo yo, lo dice de Olivia Martínez, socióloga laboral argentina, que dice, aguas, los maestros están enfermando, y no enferman de la garganta, sino enfermedades de orden psicológico, emocional, por el estrés al que son sometidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dice, no enferman por casualidad, sino como producto de la profesión que desempeñan. Otra cosa, el imaginario... Perdón, Verónica. Bueno, Sí, cierro, pero gracias. yo creo que en un ámbito como estos, este tipo de expresiones son muy lamentables porque estoy haciendo un esfuerzo de síntesis. Cierro. Los maestros no dicen, hasta donde yo me he acercado, no queremos ser evaluados. Pero a un maestro, y se los digo, que le digan de 100 puntos tienes 30 o 70, no le dice nada. El modelo de evaluación debe ser formativo. Una evaluación que no tenga retroalimentación, sencillamente está destinada al fracaso, carece de sentido, ¿sí? Y finalmente, yo les diría, a mí me dejarían si yo presento un examen, a mí en calidad de maestra o pedagoga, me dejarían aplicar para cardióloga o para dentista. ¿Cuál es, decía Alma, la consecuencia de esto? No solo es en el ámbito laboral, también es en el ámbito de la construcción de la profesión, como una profesión por maquila. Lamento las expresiones, sé que no puedo sintetizar, pero es muy complejo lo que quiero plantear. Gracias, maestra. Había una mano por allá. Gracias. Uy, va a tardar en llegar el micrófono, pero sí hay que, respetando al maestro de su turno, ¿vale? Vamos a correr. ¿Quién es? El maestro de la gorrita. Perdón. Gracias, maestro. Adelante. Gracias, buenas tardes. Una felicitación a la mesa y a lo demás que se ha dicho aquí. Para la ponente Raquel Sosa,
Usted habló del régimen bandido. Más que régimen bandido, es una delincuencia organizada e institucionalizada. Ya lo hemos visto aquí con la reforma educativa. No es una reforma educativa, es una reforma laboral administrativa en contra de la situación que se vive a nivel nacional. No podemos hablar de un solo problema como aquí se ha mencionado, es algo global e integral. No puede ser una reforma educativa cuando se carece de los elementos fundamentales que son alumno-maestro. Y la forma en que se puede protestar se ha criminalizado. No sé qué opinión le merezca. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Rápidamente, igual hacemos posible las 5 participaciones. Ah, iba a ser, perdón Diego, era la maestra acá. Gracias, Diego. Sí, bueno, los comentarios y las mesas de ayer han versado y hay un posicionamiento claro, pues muy nítido de qué está sucediendo con esta reforma educativa, que ya sabemos todos que no es ninguna reforma educativa, y los alcances y los golpes durísimos que pega a toda la sociedad, ¿no? A todos, particularmente al magisterio. Entonces, la propuesta va en este sentido, que se fije, digamos, un posicionamiento, porque creo que esta es la primera reunión de connotados académicos en la UNAM, tardía, pero finalmente qué bueno, ¿sí? En la que tendría que fijar esta universidad, la máxima casa de estudios, que sí lo es, ese posicionamiento respecto a de qué es eso de la reforma educativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento, en esta coyuntura que estamos, bueno, se ha hablado también de la situación de la sección 22, no de la 22, de la 18, de la 9, de la 10, donde los maestros, por un lado, los de la 9 de la 10, verdaderamente presionados, como dicen otros compañeros por allá, amenazados en la zozobra permanente, ¿no? Ellos no pueden quizá participar por sí pueden, pero hay otras condiciones, ¿no? Los compañeros de la 22 dieron pasos, etcétera. Y yo creo que es el momento de fijar el posicionamiento y de avanzar en ese sentido de unidad, que la universidad cumpla con el papel social que tiene, salir, no estar aquí, sino que salir, hacer inclusivo a ese núcleo de profesores, a ese núcleo de compañeros que estamos aquí y que queremos participar con ustedes y a la vez, bueno, que sea digamos, una comunión. Es todo. Gracias, maestro. Por allá. Bien, Flavio Sánchez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi humilde reconocimiento a excelentes ponentes. Mi inquietud va en el sentido siguiente. De alguna manera hemos visto cómo la evaluación está haciendo bastante ruido, hay muchas inconformidades en el gremio magisterial, pero a la par no hay algo que compense la cuestión de la formación docente. O sea, se ha creado todo un aparato tremendo para evaluar a los maestros, pero no se ha creado a la par una estructura que forme y capacite a los docentes. Mi intención va a ese lado, mi inquietud va a ese lado, o sea, ¿cuáles serían los grandes retos que tiene la formación docente continua y también la formación docente inicial, como son las normales, que vayan a la par con esa perspectiva de reforma, o sea, con esa nueva visión de la reforma? Nada más. Muchas gracias, maestro. Atrás hay 2 personas, de verdad, sí menos de 1 minuto, para que hablemos un poquito. Seguro, menos Gracias. de 1 minuto, ¿eh? Gracias, maestro. Bueno, yo tengo una pregunta, o más que nada poner una pregunta aquí en la mesa, ¿no? Ante este panorama, pues, ¿qué les digo yo? Bueno, Bernardo Ríos, Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Vinieron algunos estudiantes, parece. Y entonces, ¿qué les digo a mis estudiantes de primer semestre ante este panorama, ¿no?, educativo, en la cual pues quieren ser maestros de jardines de niños, que por cierto la reforma pues borra por completo a los niños menores de 6 años, ¿no? Muchas gracias, maestro. Junto, igual, si es igual de breve, se lo agradeceré para que... Bueno, soy maestro de educación primaria en Iztapalapa, aquí en el DF. Hace unos días leímos, unos compañeros y yo, unos libros que editaron la Facultad de Ciencias, uno de matemáticas y uno de ciencias naturales, para maestros de primaria. Esos libros nos parecieron muy interesantes, nos permite desarrollar mejor nuestra formación y bueno, trabajar mejor con los niños.
Me parece que ese ejemplo es una muestra de lo que se requiere hacer entre el magisterio e instituciones como esta. El problema es que no hay espacios. Creo que los maestros no aceptamos ni que nos criminalicen ni que nos compadezcan. O sea, somos maestros, somos profesionales, y yo creo que de lo que se trata aquí en todo caso es que conozcan el trabajo que hacemos los maestros en las escuelas, que no solamente es dar clases, porque bueno, hace ratito salí y yo dije, bueno, en una escuela primaria no nos puedo dar el lujo de que estén cerrados los sanitarios. En una escuela tenemos que ver todo, sin recursos. Entonces, a veces no se entiende que no solamente damos clases, sino tenemos que garantizar que los niños, las niñas, tengan las mejores condiciones para estudiar. Y esto implica que los maestros tenemos que pensar cómo tienen desde un salón de clases, su mobiliario, sus sanitarios, pero también otras cosas, otros espacios, una biblioteca, un aula, para que tengan acceso a la cultura, diferentes cosas. Entonces yo lo que plantearía es, ¿por qué la universidad, si está tan interesada en el problema de la educación, no genera espacios para que sea el magisterio también el que venga acá y les dé a conocer qué es lo que hacemos los maestros? Muchas gracias, maestro. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro minuto. A la profesora le hacemos un minuto en el intermedio, si le parece. Gracias. Sí, para hacer justicia a nuestros compañeros que llegaron a la siguiente mesa, vamos a cerrar con una reflexión. Doctora Sosa, contestando, haciendo un cierre de un par de minutos, de un minuto y medio, para que no me eche esos ojos. Mexicanos. Exactamente. Al grito de guerra. Bueno, una cosita muy rápida. A mí me parece que esto que está pasando va mucho más allá de una reforma laboral. En términos de reforma laboral es lo más cruel que se haya podido imaginar y no deja a los maestros, y a mí me angustia terriblemente, otra salida digna que la renuncia o la jubilación temprana. Pero se nos están jubilando casi 200,000 maestros y eso es una sangría a la educación tremenda. Pero no es solamente eso, es eso y además la más brutal reforma ideológica y política para la destrucción del patrimonio cultural de México y la soberanía. La soberanía empieza por el pensamiento. Entonces, me parece que tenemos que entender que los maestros están siendo atacados, no porque sean flojos, no porque algunos estén más feos que otros o feas, no porque no hayan cumplido con su trabajo, sino porque son los portadores de la memoria histórica. Algunos, es más, ni lo saben, porque en las normales mismo ya se suprimieron los cursos de historia y de historia de la pedagogía, etcétera. Pero la lucha de los maestros y maestras es una lucha profundamente enraizada en la historia de México y en lo mejor de la educación. Entonces, pues esa valoración es absolutamente indispensable. Y desde luego me sumo con toda humildad y con toda pasión. Yo tengo hace muchos años, la diferencia con muchos queridos colegas es que yo no estudio a la universidad, aunque vivo en la universidad y trabajo en esta universidad. Yo estudio educación básica y comparto con los maestros y maestras de educación básica todas mis preocupaciones y pasiones hace muchos años ya. Y yo creo que sí, tenemos que ir a ver qué está pasando en las primarias. Y si ustedes, cualquiera de ustedes que vaya y vea a estos maestros de la vida rifándosela en situaciones de violencia, de embate de drogas, de amenazas, de despido y de tantas otras cosas más, si no sale de esas visitas con un entusiasmo extraordinario de defensa de la educación y defensa de la recuperación de la historia y de la soberanía, pues entonces sí, se nos cayó la sangre en las venas. Entonces, por supuesto, honor a quien honor merece y por supuesto que me sumo a la propuesta de la maestra de hacer un posicionamiento en defensa de la educación
de los maestros, de los estudiantes, del derecho que todos tenemos a una verdadera educación. Bueno, en la lógica en la que quise contribuir acá, que no eludo toda la crítica, me parece importante, pero creo que urge, insistiré, en hacer una propuesta y fundamentalmente, creo, con base en la voz de los olvidados en esta reforma que ha sido el magisterio, las profesoras y los profesores. Entonces, con todo respeto y humildad en términos de no ser un profesor de ese nivel, pero sí después de platicar con los más que he podido, me parecería que junto con un pronunciamiento hay que ir pensando en un pronunciamiento a la sociedad diciendo sí a una reforma, no a esta, sí a la evaluación, no como estas, sí al cambio, no sin nosotros, sí a mejorar con autocrítica, sí a reconocer que el magisterio es parte fundamental de la solución, requiere voz, tiene propuestas y también sabe dónde falla ese sector del proceso educativo, que no es el único, pero también juega. Sí al análisis del proceso pedagógico que genera espacios de aprendizaje, porque hay un extraordinario divorcio entre las formas de evaluar y las formaciones y la práctica. Se los digo rápido, esto fue en Jalapa. Se están haciendo también grupos de profesores y profesoras que con el simulador que pone el Servicio Profesional Docente tratan de responder reactivos. Y entonces estuve en uno de esos talleres y ponían un reactivo, y entonces un niño, ¿qué le diría usted a un papá de que su niño no sabe calcular las áreas de las figuras geométricas? Y ponían A, B, C y D, ¿no? Y las profesoras y los profesores decían, pues yo creo que por aquí, que por acá, o a mí me faltaría la opción fulana. Y la instrucción a mí me pareció verdaderamente esclarecedora. Profesora, le dijo el tipo que coordinaba, un extraordinario profe, le dijo, maestra, no conteste según su experiencia, conteste imaginándose lo que el INE quiere que conteste. Me parece que además tenemos que hacer qué propuesta formativa las normales. No podemos permitir que las normales, que ese conjunto de escuelas que son muy importantes para el desarrollo del país, tenga como principal objetivo preparar profesores que pasen el examen, porque entonces vaciaríamos de contenido pedagógico y didáctico. Y además, a ese examen pues hay que leer un chorro de trabajos que hicieron académicos que nunca han dado una clase en la primaria. Y por ejemplo, también empezar a censar problemas específicos. En las telesecundarias está en vigor el programa del 2012 con los materiales del 2006. No hay manera de trabajar así. Y sintetizaría, la mejor forma de completar un posicionamiento así es que pronto, igual que pasó en algún programa de televisión, que un colega dijo, llevamos 3 años de reforma educativa y no ha habido ningún profesor en este programa. Me parece que la universidad tiene también que generar espacios en que profesores muy responsables y conocedores en la práctica nos digan cómo ven la reforma, ¿no? Y eso valdría mucho la pena porque aprenderíamos y porque también hay algo de concepción de que nosotros sabemos cómo. Yo creo que hay que respetar el oficio de nuestros colegas que son profesionales de esa chamba. Pues muchas gracias a Raquel y a Manuel. Yo quiero
cerrar simplemente recogiendo un par de cosas. Este encuentro está precisamente centrado en la necesidad de vincular a la universidad, al quehacer reflexivo, a la investigación, a la docencia, con lo que ocurre en la educación. No es posible que en este país quienes no saben de educación son quienes tienen la sartén por el mango. Este encuentro tiene precisamente esta voluntad. Nos hemos tardado, no sé cuánto. En lo individual yo creo que hay muy buenas expresiones, hemos hecho la tarea en algún sentido y me parece que lo tenemos que ver en el mejor de los sentidos. La universidad es además la casa de todos. O sea, la Universidad Nacional, les aseguro, es para los pedagogos y para los de filosofía y para los de las otras facultades y para los maestros que hoy están aquí y para quienes no están inscritos en ningún nivel educativo. Es la casa de todos. Y esto me parece que es muy importante. No es un lugar ajeno a todos y cada uno de ustedes. Y nos hacemos cargo de la importancia de articularnos y de la importancia de expresar la voz de todos. Me gusta mucho la idea del pronunciamiento. Hemos recogido el planteamiento de la maestra, hemos recogido el planteamiento de las observaciones del doctor Manuel Gil, vamos a recogerlas y les aseguro que vamos a hacer el mayor esfuerzo por darle voz a lo que aquí se está haciendo. Por respeto a nuestros siguientes compañeros, vamos a cambiar la mesa. Muchas gracias a todos ustedes.